Mari pupengi kapulamian, pupapai, puchachay, mari weche, mari pubunoy, mari compuche. Y cinco mayani, tuain pulian por los mapuman. Tayo cantu, puchique yem. La papa una es una cosa primordial que consumíamos antes las personas, todos, acá en Bonifacio. Antiguamente. Es un alimento muy especial para las personas antiguas y para nosotros que todavía tenemos esa tradición de consumir la papa una. Bueno, es un alimento de los mapuches más en general, porque ellos antiguamente nacían y ya empezaban con las unas. Ahora ya poco se conoce, claro que igual hay algunos, pero no es como antiguamente. Antiguamente la gente era su alimento que tenía, era sano, incluso lo necesitaban a veces para remedios, que lo tomaban caliente y se lo mandaban a la cama y ahí según ellos le pasaba la fiebre al enfermo. De que tengo conocimiento desde que fui niña, mis abuelas, mi papá echaban siempre la papa una pobre al estero. Y eso lo comíamos, pues. Ese fue nuestro alimento ancestral, que mucha gente no lo valoriza, pero nosotros los mapuches sí. Manos de tierra y mar, talladas por polvo y sol. Manos de tierra y mar. Vamos a sacar las últimas papas que quedan de la temporada, de la cosecha, que es papa blanca, que se utiliza para echar las unas. Estas siempre se dejan al último, estas, ¿ves? La papa blanca, ¿eh? La papa blanca, según los antiguos, es mejor para las unas. Se sembraba mucha papa especial para hacer la papa una. 14 sacos, 15 sacos se hacía la conserva en los teros. Y era para la familia, era para el postre, a veces para comer las asadas y también, con mate los viejitos los comían. Y eso pues todavía se sigue la tradición de consumiendo nosotros la papa una. Y es un alimento sano, que no tiene ninguna contaminación de nada, porque es una conserva que nace del agua, ¿no? Está en el agua la papita. Pero para eso tenemos que, bueno, entonces medio revés, para eso tenemos que tener papitas, es medio largo el trabajo, eso. Hay que tener papitas, de sacarlas y de ahí llevarla al proceso para que se conserve la una. Sirve de remedio para uno, para mí por lo menos. Yo me recuperé, yo cuando estuve con el famoso COVID me recuperé con el pura papa una, con el puro caldito de la papa una. Y lo había escuchado ya por ahí a una persona ya
más mayor que mí. Que eso podría ser porque, porque eso es fresco. O igual si una persona está fiebrada, uno va al estero, va a sacar papaguna y lo deja enfriando y se toma esa agüita, ese fresco. Y eso, todo eso saca y yo con eso se me limpió todo mi organismo. El primer día que fui, cuando recién me recuperé, subí con bastón para arriba de mi estero, con mi tarrito de gula. Y lo llegué a mi casa, lo vine a hacer y con eso me recuperé. Y de ahí no paré más ya. Todos los días iba a buscar. A pesar que lo comimos yo y mi esposo, ¿no? Y mi hija, y el resto se arranca. ¿Por qué crees que se arranca? Por el olor, dicen, pero es puras cosas de la juventud nomás que no conoce la historia de la papaguna. Claro, el olorcito no es tan agradable. Por ejemplo, así cuando están cociendo las uñas. Pero al comerla no se siente nada, no tiene olor. La juventud no le gusta mucho El problema es porque por tiene el que olor sembrar, igual, po. sembrar la papa. Claro, ahí es trabajo. Cultivar la tierra, el abono, comprarlo, todo ahora está más difícil que antes, porque antes se sembraba con puro abono de oveja nomás. Y poceado se sembraba. No se hacían barbecho como se hacen ahora. Ahora tiene que ser cultivar la tierra, cultivarla bien, y después echarle el cal, regarle el cal para que se arregle, y después viene la siembra de la papa. Eso es lo que está más difícil ahora. Es trabajo para... Claro, es más trabajo. Y la gente Y antes no, antes uno llegaba en cualquier parte sembraba, no, la tierra estaba con toda la fuerza. Y sembraba, cosechaba harto, inmensas papas. Hay mucha diferencia con lo de antes con lo de ahora. Sí, pues la mayoría las compran. Nosotros No, la no. mayoría compra la papa para consumirla. Nosotros no, pues todavía sembramos acá las papas. Todo sembrado. Entonces ahora vamos a hacer otro proceso de lavar la papa antes de llevarla abajo al pozo. Hay que lavarla bien para sacarle ahí la tierra. Lo que pasa es que tiene, como si te das cuenta, tiene sale como esa tierra, y esa tierra como queda la papa una sobre otra, esa tierra realmente no sale en su totalidad. Y al quedar con tierra, el proceso de fermentación no queda bien, o sea, no funciona bien. Queda con un olor muy fuerte. Ese es el tema. Entonces la idea es que se vaya limpiecita al estero. Porque todas estas papas tienen tierra, en el momento de la cosecha están con tierra, entonces esa tierra está pegada. Se pega, entonces por eso es que hay que sacar todo ese barrito suelto. Entonces yo le hago esto. Ahí queda limpiecita, ¿ves? Así tiene que quedar. Sacarle todo lo... Ahora, claro, estamos utilizando una tecnología más moderna, o sea, antes obviamente no había agua en las casas o no había tiempo en manguera. Entonces igual la gente no lavaba, pero en el estero nomás. Yeah, yeah, yeah. El estero.
fuimos al escondite secreto, acompañado con los perros, que son los guardianes del Es que no come el león. que nos come el león. Ahora, ¿por qué se buscan estos lugares medio escondidos? Aquí históricamente se buscaban lugares estratégicos para que no... Las papas, lo que pasa es que estas papas se las robaban antiguamente. Cuando uno echaba las papas unas recién, pasaban los dueños de los ajenos y buscaban los esteros y se las robaban. Por eso es que siempre se buscaban lugares bien escondidos. Esto, por ejemplo, estos caminitos así, que no es muy común, que aquí no circulan gentes ajenas al campo. Son de uso netamente de las personas que habitan acá, no. Y eso es la parte más cómica de esto. Lugares de difícil acceso, bien escondidos. Y después cuando se cosechaban igual, se iban a sacar, siempre se sacaban, venían a sacar un día que estuviera nublado, o bien tarde o bien temprano, para que los vecinos nadie se diera cuenta que el vecino tenía papas unas. Igual la gente había que cuidar los esteros igual para que no la roben las unas. Claro, justamente. Porque robaban mucho algunos que no Antes, sembraban, pero le gustaba la laguna y se veían a los esteros a robar las gunas. Había que cuidarlas, estarla vigilando, otros le hacían cerco. Cerca de alambre bien tupidito. bien tupido. Y después le hacían un portón y le ponían llave, candado. Llave. Mi abuela ya lo hacía así. Al final Crivín lo hacía así al otro lado. Ese echaba, pues. Bajaban en la noche, se sentía, acá cuando teníamos ahí, y nosotros los éramos niños chicos, se sentía cuando bajaban en la noche. La zonajera de tarro donde bajaban, que el estero era ladeado así, llegaba abajo, de al otro lado para acá. Y sonaban los tarritos, después al otro día llegaban con habíamos unas velas así dentro de unos tarritos, donde se alumbraban ahí en el estero. Se buscaban en la noche, después ya casi la gente no sembraba también, nos echaba mucho por eso, porque lo robaban mucho. Mi papá sembraba mucha guna y era lo mismo especial el hoyo donde echaban, porque era todo con cancagua de abajo, todo bien amononadito, y lo tapaba una quila grande. Y un día él le invitó a un amigo que ya no está tampoco en esta vida. Le ayudó a echar su papa una, lo acarrearon los sacos. Y después ya él siempre iba a ver, pues a revisar, ahí estaba bien. Y un día dijo, ya es hora, dijo, pescó su balde, se fue a abrir sollo, porque ya había pasado los meses que tenía que abrirlo. Y creo que se apuró, se atrasó mucho, porque cuando llegó abajo fue a abrir y empezó a sacar las piedras, todo. Y empezó a buscar sus papas, pues no pilló ninguno, estaba vacío el hoyo. El mismo socio que lo acompañó a echar a la papa una, ya se había adelantado ya, pues se lo llevó con saco y todo, seguramente que lo acarreó para llevarlo a su estero de él, se lo llevó para allá, como era lejos, solo no creo que iba a venir, pues. Y después cuando se le preguntó, ahí confesó, dijo que alguien lo había tentado y lo había hecho. Pero él lo dijo y no... Después pasó a chiste, porque todos se reían. Pasó la historia de la papa. Y quedamos con las ganas de comer papa una. Y después volvió a echar ahí mismo y ya no pasó nada más. Ahora, si usted ve acá, estos son los materiales que se utilizan igual. Esto que está aquí, tenemos que llevarlo igual. Esto le llaman, son fibras, que le llaman... La paja. Ratoneras también. Ratonera le llaman otros.
Aquí para venir a sacar las unas, aquí tenía que bajar bien tarde a sacar las unas, para que nadie los vea que va a sus unas. Loncomeo, la tribu alentando va. 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 Y ahora el proceso que viene ahora, antes de colocar la papa hay que colocar la paja. Esto. Aquí tenemos la maestra al lado, que es experta en esto. No requerimos recibir instrucciones, ¿no? Yo no soy muy maestra en esto, tío. Antes miraba de lejos nomás. Podía andar con los güeyes por ahí, pesando. Y esto se colocan. Atravesadito lo colocan, ¿ves? Atravesado. Ahí. Ahora la papa. Aquí como quien está haciendo un curanto en el estero. Los primeros antiguos que empezaron con el tema de la papaguna, según dice la historia, que antiguamente cuando venían los españoles, como que quitaron sus cosas, así, ellos tomaban las papas, las echaban en saco y las tiraban en los esteros. Las dejaban en el fondo, era como esconder las papas, para que nadie se las encontrara, y era un alimento muy esencial. Y entonces de ahí se descubrió el tema de la laguna, pues. La fueron a pillar ya cuando estaba fermentada, pero ya la empezaron a servirse, igual les gustó el proceso. Y este es un proceso de cocimiento súper sencillo. Huetripanto en el cerro, negras nubes sobre mí. Bueno, estamos acá arriba en un esterito, vamos a sacar unas bunas para cocerlas en la ruca y vamos a enseñar el proceso de sacarlas y de cocinarlas. Estamos aquí en medio del bosque, no le vamos a decir dónde, sí. Aquí, por aquí nomás estamos. Y así tenemos como 2 esteros que son para hacer las bunas. Ay, que se transporta. Ahora hacen bataquitas. Y aquí así, antes se hacía solamente paja. Cuando había paja, se echaba la paja primero, después se ponían las papitas recién sacadas de la cosecha y después se le ponía más paja encima. Y como eran hartas bunas, no era necesario ponerle tanta piedra. Pero ahora como ya no se siembra tanto y las papas no son buenas para hacer las bunas, ahora se pone con el hecho, no hay, ¿cuánto que se llama esto? Ya no queda paja, se tiene que hacer con el helecho y aplastar bien porque si no se van. De aquí están saliendo las primeras. Están bien podridas porque ya tienen que tener, ¿cuántos años tienen estas? Ya tienen 2 años ya, así que están bien podridas. Pintado de plata y el curruf soplando esta mágica pifia.
Claro, nosotros estamos rescatando todo esto, ojalá que nos acompañe el agua nomás y los esteros que son fundamental para esteros. Sin esteros no tenemos papas unas y queremos rescatar de nuevo, empezar a hacer todos estos procesos que son comidas ancestrales de nosotros, así que tenemos que seguir y ojalá sacar las inmobiliarias, sacar eso, las forestales que le hacen daño a nuestro ecosistema, le hacen daño a nuestra agua y a la naturaleza entera le hacen daño todas esas cosas que están haciendo para arriba, para los cerros. Proteger los esteros, las cuencas, ojalá no sacar, no destruir las cuencas, no sacar, porque hay muchas personas que llegan y sacan el helecho por lo menos, lo dejan botado, limpian ahí, sacan la quila, todo, limpianla. Y eso no lo deben hacer, porque si sacan quila, sacan el helecho, se secan los esteros, porque esos son los que le da la fuerza a los nacimientos de los esteros. Por eso que en muchas partes por ahí donde han destruido, sacando madera, por eso y todo, y donde siembran eucalipto, todo eso que perjudica los esteros. Y ojalá se termine eso de estar plantando eucalipto, las personas. Claro, muchos piensan en ello nomás, que en la madera, en la plata, pero no piensan en los esteros. Y el estero les sirve para muchas cosas, al agua, sin el agua que son, no somos nada. Merma antes era tremendo estero, con fuerza todo, pero ahora ha mermado harto el agua. Tiene menos fuerza, solo cuando llueve ahí crece, ahora. Antes no, pues antes eran unos tremendos esteros, así nomás, aunque no llovía o no llovía, igual te mantenía el estero grande. Ahora ha mermado, no sé por qué ha mermado el agua. Algunos dicen que por las plantaciones de eucalipto. Se chupa mucho el agua, porque solo cuando llueve aumenta harto, aumenta el caudal de los esteros. Si no, me queda igual que el norte, más al norte, pura sequedad. Tiene que haber arbolitos en las quebradas sobre todo, que no se pierda esa naturaleza que hay, para seguir viviendo. Para poder seguir cultivando laguna. Porque para la laguna se quiere agua, se quiere tierra, para sembrar las papas. Y ganas de hacerlo también. Ahora el proceso que sigue es ir a lavarlos un poco más abajo a la ruca y cocinarlos. Ahora llegamos acá a la ruca, calentamos agüita, hervimos y vamos a empezar a lavar las papas una. Despacio, porque como están ya tanto tiempo se empiezan a desarmar. Así que hay que lavarlas muy despacito, sacarle la tierrita, el barrito que les queda. Sí, estoy separando las enteras con las que están más moliditas. Estas, las que están molidas, se hace el chuño después, para ponerle encimita, para que la papa quede espesita. Esto a la papita lo hace que se ponga más espeso todavía de lo que, como estos puros chuños. Entonces vamos a hacer que el agua que le vamos a poner a las papas quede muy espeso. Ahora ponemos a hervir las papas un ratito, que dé un hervor, y estaríamos listos para servir. Ahora le vamos a echar las papas que separamos, que molimos un poco, y se las vamos a agregar a las papas que ya están hervidas, que ya están hirviendo, y le vamos agregando. Y mira, se pusieron más espesas. Así que ahora se sacan, se corren y se sirven. Listas para servir.
La recomendación sería que la gente, por lo menos la gente joven, vuelva a ser como sus papás antes o sus parientes hacían, que sembraban, pues, cultivar la tierra y sembrar la papa, que es importante porque se ha ido dejando a hartas personas que no siembran, pues, gente joven, y eso le dejaría yo, que se motiven en sembrar, porque es bueno que sea la papa de aquí mismo, no la estén comprando. Para que no se pierda con el tiempo la Claro, la tradición, y ahí hagan sus papas unas. Ha mermado mucho, mucho mermado. Porque uno mismo ve aquí los nacimientos que antes corría por todas partes, unos tremendos esteros. Y ahora se tienen que juntar todos los nacimientos para hacer un solo estero, para que haga fuerza, para que corra agua, como corría antes. Y ahora lo que más ha perjudicado son las plantaciones de eucalipto, que ha perjudicado todos los nacimientos de los esteros. Y ojalá la gente eso lo piense, lo valorice, eso, que el agua es vida. del humo y sus figuras sobre los El agua siempre ha sido vida, sí, el agua sí, sobre todo para todas las cosas, el agua. Y así como estamos y no sé cómo vamos a seguir, ojalá que aquí paremos, pues, sigamos igual como estamos, porque si no, estamos nada de bien.